Hola, mi clase virtual. Bienvenidos otra vez a una nueva semana de español. Pero es mayo. Pero para mí, hoy es domingo y está nublado. Y yo pienso que va a llover. Sí, en mi opinión, hoy llueve. Según Google, llueve. Bueno, vamos a entrar en Desmos. ¿Tuviste un buen fin de semana? Did you have a good weekend? Yo sí. Trabajé. I worked. Okay, watch my video. Obviously, obvio, you guys are already watching it, so you're good. Excelente, mis estudiantes inteligentes. Más allá, farther over there, beyond. Empezamos el final. Solamente 3 semanas. 2 semanas y 4 días. So the question was, ¿cómo se dice go away? ¿Cómo se dice go away en español? And so one person wrote, los guardias dicen, notice they put the they say, dicen vete. Y en español, go away is vete. Vete, 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 vete. So you can tell that to your little brother. You can tell that to your little sister. I say it to my gato. Yo digo, gato, vete, 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 vete. Cuando Billy llega a la isla, las botas no la quieren. No, tienen miedo. Porque Billy dice, las amo. ¿Piensas tú que existe un amor verdadero en 5 segundos? No. No pienso que existe un amor verdadero en 5 segundos. Para mí, el amor verdadero necesita tiempo, necesita comunicación, ¿sí? Y necesita mucho tiempo juntos. ¿Qué aventura van a tener Billy y las botas? Billy y las botas van a jugar al golfito. Sí, al golfito. Mini golf. Van a jugar golfito. Hoy vamos a descansar un poco. Hoy no vamos a hacer Billy. We're not going to do Billy today. Tengo otro plan, but we will go back. Vamos a terminar la novela, pero hoy no. Hoy un descanso, a break, un descanso. ¿Cuál es la fecha? Hoy es lunes. No me gusta el lunes. El 3 de mayo. ¿Y qué hora es? Para mí, I'm doing this on Sunday afternoon. It's 1:10. It's 1:10. Ooh, 1 o'clock is a singular hour. Es la 1:10. Okay? If you have any time that is not 1, it's going to be son las. 1 o'clock es la 1:10. ¿Y quién va a jugar al golf hoy? Who's going to play golf today? If you're looking, there is a golf tournament today. Chispa. Chava Cunningham. She has another name. Jordan Cunningham. Chava, Chispa, Sparky. Chispa means Sparky. Va a jugar al golf. Buena suerte, Chispa. Buena suerte. Más emoción. ¡Oh, bienvenidos a mayo! ¿Cómo están la mayoría de los estudiantes? ¿Cómo están la mayoría de los estudiantes? Ok, soy maestra, pero en mi opinión, la mayoría de los estudiantes están listos para el verano. Sí. Están listos para el verano.
y están preocupados porque hay exámenes finales, en mi opinión. By the end of class today, you will be able to talk about Cinco de Mayo en español. We're going to start with a little discussion, and we're going to learn all about Cinco de Mayo. So, primero, un poco, muy poco de vocabulario. You have two Spanish words, orgulloso y orgullo. One of them is pride. One of them is proud. I'm hoping you know which is which. So try it, check it, and if not, come back. But really put these words into your brain. There's a difference between pride. I have pride. It is a school pride. It is my pride. It is a national pride. And proud. I am a proud person. I am proud of. It is a proud moment. Okay, so do that and check. I'll wait. Okay, got it? Vamos a tener una discusión, vamos a hablar. Y en la clase vamos a hablar, pero aquí en el video yo hablo y tú escuchas. So, vamos a tener una discusión. ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿De dónde son tus ancestros? ¿Son de Sudamérica o Centroamérica? ¿Son de Norteamérica? Sus ancestros. De Australia, de Europa, son de Asia, son de África. Mis ancestros son de Europa. Okay. Son de Alemania. Alemania se dice Germany. Francia se dice France. Y Dinamarca, okay, and Denmark. If you want to look up the countries, you can, but if you just want to write them in English, está bien. But I want to know, ¿tus ancestros son de Norteamérica? Were they indigenous peoples here in South Dakota? Muy interesante, en mi opinión. De África, de Asia. Okay? Hay muchas partes del mundo de donde son tus ancestros. By the way, why do I use son in those two sentences? Origin and nationality. Sí, perfecto. ¿Estás orgulloso o orgullosa de tu herencia? Temporary condition. Do you feel orgulloso or orgullosa de tu herencia, de tus ancestros? Sí. Me siento, estoy. Remember, if you can replace the is with me siento, it's always going to be estoy. I feel proud. I am proud. Estoy orgullosa. I identify as female. I choose a feminine ending. Sí, estoy orgullosa de mi herencia. Okay. ¿Por qué? Bueno, en mi opinión, son personas fuertes, trabajadoras. Notice I'm talking about personas. So obviously some of my ancestors were male, but personas, la palabra personas es femenina. Necesito tener as. Okay? Las personas trabajadoras, valientes y buenas. En mi opinión, mis ancestros eran personas buenas. Okay? En mi opinión, son personas fuertes, trabajadoras, muy trabajadoras, valientes y buenas. Okay?
Y si no estás orgulloso o orgullosa de su herencia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Eran personas malas? ¿Eran personas perezosas? ¿Eran personas estúpidas? No, eso lo dudo, lo dudo, lo dudo. Pero yo sí, yo estoy orgullosa de mi herencia. ¿Estás orgulloso o orgullosa de ser estadounidense? La chica en el dibujo es estadounidense. Yo soy estadounidense. ¿Estás orgulloso o orgullosa de ser estadounidense? Obvio. Sí. Estoy muy orgullosa, femenina, femenina, orgullosa, femenina, de ser estadounidense. En tu opinión, ¿qué es un momento importante o un momento de más orgullo nacional para nosotros, los estadounidenses? Ganar independencia en 1776, la Declaración de Independencia, la Constitución, el discurso de Gettysburg, el discurso de Tengo un sueño de Martin Luther King, o otro momento, ganar una batalla, ganar un conflicto, o los movimientos para justicia. En mi opinión, ¿por qué no puedo escribir la M? En mi opinión, un momento de orgullo nacional es la victoria del norte en la guerra civil. ¿Sí? En la guerra civil. Para mí es un momento muy importante que ganamos, el norte ganó en la guerra civil y que no hay más esclavos, porque a mí no me gusta la idea de los esclavos, no. Es mi opinión. Y en tu opinión, ¿cuál es el momento de más orgullo nacional para nosotros? Ok, primero un poco de vocabulario. Y es vocabulario un poco nuevo, un poco distinto. So, por ejemplo, orgulloso. Fácil, fácil. Orgulloso y orgullo. Fácil, 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 fácil. They won. Más o menos fácil. So, hay que adivinar. Okay? Hay que adivinar. You have to just guess until you get them right. The purpose of this is to make your brain figure out what these words mean. No hay muchas palabras, okay? This is just use your brain, figure it out until you get it right, okay? Buena suerte. Excelente. ¿Qué es 5 de mayo? ¿Y por qué o para quién es importante? En inglés o en español me da igual. ¿Qué sabes de 5 de mayo? Escribe. Interesante. Yo voy a escribir es importante en México. ¿Soy correcta?
No sé. No sé. ¿Cuál es la fecha del día de la independencia de los Estados Unidos? Obvio. El 4 de julio es el día de independencia de los Estados Unidos. Más fácil escribir Estados Unidos, ¿así? ¿Sí? ¿Cuál es la fecha del día de la independencia de México? El día de la independencia de México. No sé. No sé. No sé la fecha. No sé la fecha. No sé. Okay, obvio, soy maestra y lo sé, pero tengo muchos estudiantes que no saben. Yo no sé la fecha. ¿Qué sé yo? 5 de mayo. Es miércoles. 5 de mayo es miércoles. Vamos a leer, ¿ok? Vamos a leer. Y yo recomiendo que tú hagas más grande la lectura, ¿sí? Mira, las flechas más grande. Puf, puf, más grande. El 5 de mayo es una celebración popular en los Estados Unidos. Muchos norteamericanos celebran la ocasión con fiestas en casa o en restaurantes mexicanos. Muchos norteamericanos piensan que el 5 de mayo es el día de la independencia mexicana. Piensan que es similar al 4 de julio en los Estados Unidos. Esto es incorrecto. El día de la independencia mexicana es el 16 de septiembre. El día de la independencia mexicana es el 16 de septiembre. El 5 de mayo no es el día de la independencia mexicana. En realidad, el 5 de mayo es el aniversario de una victoria muy importante para los mexicanos en la guerra franco-mexicana. Franco-mexicana. Una guerra. Guerra franco-mexicana. Sí. En realidad, el 5 de mayo es el aniversario de una victoria muy importante para los mexicanos en la guerra franco-mexicana. Número 1. El 5 de mayo es popular en los Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Cierto. El 5 de mayo es una celebración popular en los Estados Unidos. Número 2. El Día de Independencia de los Estados Unidos es el 4 de julio. Cierto. El 5 de mayo es el Día de la Independencia Mexicana. El 5 de mayo no es el Día de la Independencia Mexicana. So, el 5 de mayo es el Día de la Independencia Mexicana. Falso. El Día de Independencia de México es el 16 de septiembre. El Día de la Independencia Mexicana es el 16 de septiembre. Cierto. La guerra franco-mexicana era una guerra entre México y Francia. ¿Cierto? ¿Francia y México? ¿Una guerra? ¡Wow! Interesante.
Ok, más grande, las flechas aquí. Lo siento, el 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza y sus soldados. El general Ignacio Zaragoza y sus soldados. Soldados, sí. Triunfaron, ya, ganaron, victoria. Triunfaron sobre los soldados franceses en Puebla, México. El 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza y sus soldados triunfaron sobre los soldados franceses en Puebla, México. Es la victoria. La victoria no afectó mucho a la guerra franco-mexicana. Realmente fue una victoria pequeña. Eventualmente, los franceses ganaron la guerra. ¿Y ocuparon México? ¿Los franceses ocuparon México? Muy interesante. Como la batalla no fue importante estratégicamente, porque fue importante para los mexicanos. ¡Wow! Esta página es muy interesante. Ignacio Zaragoza fue general de los soldados franceses o los soldados mexicanos. El general Ignacio Zaragoza y sus soldados, son los soldados mexicanos, triunfaron contra los franceses. ¿Dónde ocurrió la batalla? ¿En París? Obvio que no, en Puebla. ¿Y quiénes ganaron la batalla? Los mexicanos. Este párrafo para mí es súper interesante. Okay? So, ¿qué dice? ¿Qué dice el párrafo? Stop me and write your own words. Okay, so for me, the most interesting thing was this battle that the Mexicans won was a small victory. They didn't even win the war. They lost the war, and the French occupied Mexico. So if it was one small victory in a war they lost, why is it important? So the Battle of Puebla was a small victory in a war that Mexico lost. Why is it so important? Okay. Doesn't that seem strange that if you win one small battle, why would that be a big deal? They lost the war. The French occupied Mexico. The French moved in and took over Mexico while we were fighting the Civil War. Yeah. Bet you didn't know that. Okay, más grande, más grande, más grande, más grande. Oops. Okay, you have to make yours bigger because I can't make mine bigger, and I'll change it for you guys. En la batalla habían muchos soldados franceses. Había más de 6,000 soldados franceses. No había muchos soldados mexicanos. Solo había 4,000 soldados mexicanos. Es una gran diferencia. 6,000, 4,000. Los franceses tenían muchas provisiones. Tenían uniformes, rifles, comida y más. Pero los mexicanos tenían pocas provisiones. En teoría,
fue una victoria imposible. En teoría, fue una victoria imposible para los mexicanos, pero los mexicanos ganaron. Por eso, los mexicanos estaban muy orgullosos al ganar. Estaban muy orgullosos de su victoria imposible. In inglés, identified two advantages the French had over the Mexicans. One, there were 6,000 French soldiers to 4,000 Mexican soldiers. Okay. There's a difference of almost 2,000 soldiers. That's a significant difference. Okay. And the other reason, the French had more provisions. They had uniforms, rifles, and food. Most of the Mexicans were fighting with machetes. They didn't even have rifles. They really, truly were fighting. There were some rifles. There were some, okay? But a lot of them fought with machetes. Muy interesante. Una victoria imposible. Imposible. Y estaban muy orgullosos de su victoria imposible. Isn't that what makes you feel proud? When someone says, oh, you can't do that, or you can't handle it, or even your brain says, I don't think I can do this, but you push through, you struggle, and you do it, and you accomplish it, and man, you feel fantastic. I did it. Mi victoria imposible. I will get that one bigger too. El 9 de mayo de 1862, el presidente de México, Benito Juárez, declaró que el 5 de mayo se llamaría el Día de la Batalla de Puebla. En México, el 5 de mayo es un día para conmemorar el coraje de los soldados y celebrar la herencia mexicana. En México, el Día de la Batalla de Puebla es un día de orgullo nacional. Según el párrafo, el 5 de mayo es un día de orgullo nacional. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Do you think that's right, that it be a day of national pride, even though they lost the war? Do you think it's okay that that's considered a day of national pride, a day that you commemorate the courage of the soldiers and you celebrate your Mexican heritage? Okay. En mi opinión, okay, I think it is a cause for national pride. Okay. They beat the strongest army in the world. And if you guys go back to your history and look, in the mid 1800s, France had the world's strongest army. Okay. Which is why Napoleon III, not the other one, decided that he could invade Mexico and take it over. Okay. He really thought that because his army was so powerful that they would be successful. And yet this ragtag group of Mexicans, some of whom were fighting with machetes, won. When you do the impossible and when you succeed, that's when you really feel proud. So I think it is a cause for national pride because they beat the strongest army in the world. And I'm going to add against the odds. En realidad, la celebración del 5 de mayo es más popular en
los Estados Unidos que en México. Es más popular aquí en los Estados Unidos. La primera celebración en los Estados Unidos fue el 5 de mayo de 1863, el primer aniversario de la batalla de Puebla. Las celebraciones más extravagantes ocurren en California, en Texas, en Arizona. No ocurren en México. Para los mexicanoamericanos, es un día para celebrar la herencia mexicana. Es un día para celebrar el orgullo de ser mexicano. Muchos hispanos, cubanos, venezolanos, guatemaltecos, hondureños, el salvadoreños, muchos hispanos celebran el 5 de mayo en los Estados Unidos. Es una celebración del orgullo de ser hispano. I know you guys talked about the Civil War a lot in history. Why do you think that there was no celebration in 1862 when the battle actually occurred in Puebla? Why was there no celebration in California where so many Mexican Americans were living? Why did it take a whole year for the celebration to occur? Why would they wait and celebrate the first anniversary and not just celebrate a couple days later? Right. Because it just took so long for news to reach California and the Mexican Americans living there that they just waited until the second year. And tomorrow we're going to talk a little bit more about that. Okay, so, ¿qué es 5 de mayo? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la fecha del Día de la Independencia de los Estados Unidos? ¿Y cuál es la fecha del Día de Independencia de México? You may need to go back. This is the exact same slide we started with. Have you learned something? Okay. Do you have a different opinion of 5 de mayo? Tomorrow, we're going to continue this discussion on 5 de mayo and learn some more things about it. Okay. So please fill this in. And then on this page is just a quick review of shoe verbs. Remember, we're still getting ready for that final test. I'm hoping you all did Friday's quiz. I will get that put in the grade book. I'm catching up on grades. And tomorrow we will finish our discussion of 5 de mayo. Y tengo algo para comer mañana. Sí, para comer. Algo dulce y rico. ¿Ok? Adiós y una más. Check. ¿Vas a celebrar el 5 de mayo? ¿Qué vas a hacer? En mi casa vamos a comer enchiladas de pollo. Sí, es mi celebración. No es mucho, pero no quiero salir sin mascarilla. Entonces no voy al restaurante porque yo siempre uso mi mascarilla. ¿Ok? Adiós, nos vemos. Bye.